dirigencien la asistencia. Entiendo que por el campus, cuando ustedes ingresan al CIPAS, hay una sesión para que ustedes puedan realizar ese diligenciamiento. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señora, la estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, damos inicio al CIPAS de nuestra asignatura Proyectos 2, la cual está enfocada en la gestión humana en los proyectos. La agenda que vamos a tener hoy, este día, es la siguiente. Voy a hacer una intervención lo más corta posible sobre la gestión humana en los entornos ágiles. Para este propósito, vamos a desarrollar 3 temas en específico. Primero, conocer qué es un entorno ágil. Segundo, centrarnos un poco en la evolución del management. Y tercero, cómo ese entorno ágil y esa evolución del management nos dan algunas pistas para aplicar la gestión humana en este tipo de entornos. Y finalmente, la parte de intervenciones de ustedes como estudiantes. Iniciando con la sesión, vamos a abordar la gestión humana en los entornos ágiles. Seguramente ustedes han escuchado hablar de las metodologías ágiles, seguramente ya algunas de ellas los aplican en su entorno laboral y en algunas asignaturas han profundizado o van a profundizar en este tipo de metodologías. Aquí quiero hacer un poco la diferencia entre qué es una metodología ágil y qué es un entorno ágil. Mientras la metodología es una herramienta que podemos utilizar en estos entornos, el entorno ágil lo definimos como algo más extenso, lo definimos como un ecosistema o la cultura organizacional que lo que nos facilita es la aplicación de esos principios en los que se basan la mayoría de las metodologías ágiles. De acuerdo al manifiesto ágil, estos son 12 principios. La mayoría de ellos se enfocan en el cliente, en el trabajo colaborativo y en la entrega de valor. Si vemos cada uno de estos principios, el primero de ellos nos indica que la organización o el proyecto que se enfoque en este entorno ágil tiene que tener como primer objetivo la satisfacción del cliente. Esa satisfacción del cliente se hace mediante la entrega temprana y continua de valor. Ese valor va a estar definido en el producto o en el servicio que nosotros estemos creando en ese momento. También como segundo principio se nos indica la importancia de aprovechar el cambio, de no tenerle miedo al cambio y al contrario verlo como una ventaja competitiva e incluso poder realizar cambios cuando se vayan en etapas muy avanzadas del desarrollo del producto. El tercer principio nos hace referencia a la entrega de valor frecuente. Esto quiere decir que no esperemos a que el producto o el servicio esté ya terminado, sino que se pueda hacer entregas para que el cliente, para que los stakeholders puedan viendo cómo se va avanzando en el producto y de hecho puedan hacer retroalimentaciones para implementar cambios en los prototipos que se vayan presentando. El cuarto principio nos habla sobre la cooperación entre el negocio y los desarrolladores durante todo el proyecto. Generalmente en las metodologías tradicionales se encarga a un equipo el desarrollo de un producto o servicio, pero el cliente solamente está en ese punto inicial cuando se firma un contrato, cuando se establece una negociación y llega hasta el final para recibir su producto o servicio. Lo que se propone en el marco ágil es desarrollar una cooperación constante, que se tenga una retroalimentación constante del cliente para ir precisamente generando esos desarrollos que nos permitan entregar un producto o un servicio que sea pertinente para las necesidades que ese cliente contrató. El quinto principio nos indica la importancia de construir estos proyectos en torno a individuos que estén motivados. El equipo de desarrollo es fundamental en este proceso. Por lo tanto, lo que se busca es que esos equipos puedan estar motivados, que tengan autonomía, que tengan un propósito claro de qué es lo que tienen que desarrollar y que por lo tanto se facilite ese compromiso con el objetivo que se ha propuesto. El sexto principio nos habla de la importancia de la comunicación y de la comunicación cara a cara.
Si bien todas las herramientas que tenemos actualmente nos facilitan este tipo de comunicación que estamos teniendo en el momento, una comunicación virtual, para los principios de los entornos ágiles siempre va a ser más efectiva la comunicación cara a cara. Se facilita para resolver problemas, para establecer acuerdos, siempre va a ser más fácil si se tiene ese contacto personal con el equipo. El séptimo principio nos indica que el producto funcionando es la mejor medida de progreso. Podemos tener muchos indicadores de cómo se va ejecutando la parte técnica, de cómo se va ejecutando la parte económica en los proyectos, pero siempre la mejor medida de progreso va a ser que el producto o el servicio se vaya complementando y esté funcionando. El octavo principio nos habla de la importancia de mantener un desarrollo sostenible. Esto con respecto a utilizar eficazmente los medios que tenemos, los recursos que tenemos y generar el mínimo impacto, no solamente en términos ecológicos, sino también en términos sociales, que los impactos que generemos sean impactos positivos. También es importante, como el noveno principio, la atención continua que se hace a la excelencia técnica y al buen diseño. Los 12 principios nacen del diseño de software. Por lo tanto, lo que aquí se busca es tener productos con buena funcionalidad y con buen diseño, productos que siempre sean de calidad. El décimo principio nos habla de la simplicidad, de tener muy en cuenta cuáles son las tareas que tenemos que hacer y de maximizar siempre el trabajo que podemos realizar, quitando esas tareas que no agregan valor. Siempre el tiempo de ese equipo de desarrollo tiene que estar centrado en todas esas actividades que le permiten generar valor al cliente y quitarse todas esas otras actividades que pueden ser más de tipo burocrático, administrativo, que si bien son importantes para el desarrollo del proyecto, no tienen una capacidad alta de generar valor. Se busca también en el octavo principio tener arquitecturas y requisitos de diseño que siempre emerjan de los equipos autoorganizados. Por lo tanto, aquí se busca tener perfiles muy acordes con la necesidad del proyecto de la organización en la que estamos trabajando para que se facilite que esos equipos puedan trabajar por sí mismos y que puedan establecer acuerdos de trabajo y llegar en los tiempos establecidos a productos de buena calidad. Y esto se relaciona con el 12º principio, que es ajustar el comportamiento del equipo a tiempos que están regulados, a unos intervalos que generalmente son cortos, porque de ahí viene el nombre del entorno ágil. Se busca siempre desarrollar de una forma ágil e iterativa. Por lo tanto, estos equipos tienen establecidos unos tiempos cortos para el desarrollo, para ir mostrando avances, y ese avance siempre se va a estar muy ligado a lo que es mostrar un producto con un incremento de valor. Y este incremento de valor lo vamos midiendo a medida que se van cumpliendo las especificaciones de ese producto o servicio para el cual el equipo fue contratado para diseñar. Teniendo en cuenta lo anterior, todo lo que nos indican estos principios, podemos definir un entorno ágil no como una metodología, sino como un modo de pensar, como una cultura que lo que busca es facilitar el trabajo y la colaboración dentro de una organización. Podemos hablar de una organización ya establecida o un proyecto en específico que se esté desarrollando, ya sea al interior de una organización o un proyecto que se esté desarrollando de manera separada. Este entorno se va a caracterizar por tener esos equipos autónomos y empoderados, tienen la facilidad ellos mismos para establecer cómo van a trabajar y para tomar decisiones. Segundo, se busca que estos entornos faciliten la comunicación abierta, no siguiendo una línea jerárquica, una comunicación más bien horizontal, y que se facilite siempre la colaboración entre los equipos. Tercero, que todos los equipos tengan en cuenta la orientación al cliente y en la generación de valor. No simplemente hacer tareas por hacer o cumplir horarios, sino que todas las tareas que ellos realicen en los tiempos determinados estén comprometidos con generar valor a ese producto, a ese proyecto. No se castiga el error, al contrario, se tolera este error y se lo considera como parte del proceso de aprendizaje. Aquí lo que se busca es un aprendizaje continuo a medida que se va desarrollando el proyecto. Siempre facilitar los cambios.
no tenerle miedo a ese cambio y al contrario, que el equipo esté dispuesto siempre a facilitar, a adaptarse y a tener en cuenta que los cambios pueden volverse una ventaja competitiva y dejar a un lado esas jerarquías tan rígidas que son muy comunes de las organizaciones tradicionales y más bien pensar en liderazgos serviciales, aquellos liderazgos que pueden generar comportamientos a través del ejemplo y que se enfocan más en explotar las competencias de cada persona o en ayudar a que las personas mismas identifiquen cuáles son sus competencias y las puedan desarrollar. Esto con respecto a cómo definimos un entorno ágil. En resumen, es eso, una cultura, una forma de pensar, de llevar a cabo actividades de una forma más ágil, más autónoma, pensando en el cliente y en la generación de valor y en unos tiempos que suelen ser bastante cortos. Algunas de las metodologías ágiles más conocidas, seguramente ustedes ya las han escuchado y las han puesto en práctica, el Scrum y el tablero Kanban. No quiere decir que sean las únicas, existen otras metodologías, pero en nuestro entorno estas son las más conocidas y tal vez también son las de más fácil aplicación. El Scrum, como sabemos, se basa en un marco que lo que busca es desarrollar productos en situaciones de cambio, siempre buscando la adaptación de unos equipos que suelen ser equipos pequeños, teniendo en cuenta que hay unos roles en esos equipos. Generalmente se manejan los tres roles, que son el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner. Estas personas tienen unos roles bien definidos e interactúan a través de 5 eventos y teniendo en cuenta 3 artefactos. Básicamente lo que nos dice la metodología Scrum es que el equipo se autogestiona, teniendo en cuenta ese marco para llevar a cabo un proyecto de una forma ágil, iterativa y siempre considerando la agregación de valor. El tablero Canva es una metodología que básicamente se enfoca en hacer seguimiento al desarrollo de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo muy básico de un tablero Kanban que lo que nos va indicando es qué tareas están por hacer, qué tareas están en progreso y qué tareas están finalizadas. Esta metodología parte de la metodología identificada en Toyota y básicamente lo que busca es identificar esos flujos de trabajo y facilitar el seguimiento y control sobre este tipo de actividades. Igual las metodologías se basan, la mayoría de ellos, como les comentaba, en esos 12 principios de la agilidad. Por lo tanto, aquí es muy importante cómo se autogestionan los equipos y claro, tienen otras consideraciones que hay que tener en cuenta, pero para lo que estamos discutiendo hoy, lo que nos importa también es cómo se gestionan esos equipos, cómo se centran en las personas como tal. ¿Qué diferencia hay entre una metodología y en un entorno ágil y también las similitudes? Básicamente, la metodología ágil lo que nos permite es tener una estructura formal de trabajo basándonos en procesos, roles, eventos, artefactos, que esto es lo que hace el Scrum. Les comentaba, el Scrum define 3 roles en específico, que son los desarrolladores, el Scrum Master y el Product Owner, y tiene también unos eventos específicos. En cambio, el entorno ágil es algo más amplio que puede tener en cuenta todas estas metodologías, no solamente una de ellas, puede tomar lo que más le convenga o lo que más le sirva de cada una de esas metodologías, pero lo importante es que en la organización o en el proyecto se genere la cultura y la precondición para que se puedan aplicar este tipo de metodologías. Cuando se hace la aplicación, ya sea de Scrum o de otra metodología, varios estudios en la literatura han identificado que la mayor dificultad o los errores que más se cometen en la aplicación de este tipo de metodologías está en no considerar el recurso humano. Se considera cuánto se va a invertir, cuánto tiempo va a tomar implementar una de estas metodologías. La parte de capacitación se queda muchas veces corta. Las personas no todas entienden de qué se tratan este tipo de metodologías, cómo tienen que actuar ante estas metodologías
Y esto lo que genera al fin es que no se puedan adaptar, que las personas lo sientan más como una imposición que como herramientas que les van a ayudar y que por lo tanto no se pueda llevar a cabo la implementación de este tipo de metodologías de una forma exitosa. Y eso se ve precisamente en el fracaso o en las demoras o en el no cumplimiento de los proyectos para el que buscaron ser implementadas. Esta es la primera parte del marco que quiero que conozcamos hoy. El segundo, que está muy ligado precisamente con ese marco de las metodologías ágiles, ese marco del entorno ágil, es la evolución del management. Ya hemos revisado con ustedes en las primeras fases de la asignatura cómo fue evolucionando la gestión humana. Y esto precisamente lo que vamos a ver a continuación está relacionado también de cómo fue dándose esa evolución de la gestión humana, de cómo se ven las personas dentro de la organización y cómo se ve también el liderazgo, las personas que son las encargadas de gestionar esa parte humana de las organizaciones. Teniendo en cuenta lo que propone Apelo en el 2011, pueden identificarse tres momentos del management relacionados con la gestión humana. El primero de ellos se conoce como el Management 1.0. Aquí está enfocado en la era de la máquina, la industria, la revolución industrial, los primeros estudios que propone Taylor, en donde básicamente la organización se mira como un engranaje y las personas, los colaboradores, son parte de ese engranaje. Por lo tanto, las personas son un recurso productivo más que es una entrada para que la organización pueda desarrollar su proceso y pueda llevar al mercado productos y servicios. Teniendo en cuenta esa visión más mecanicista del talento humano, lo que se hace en esta parte desde el liderazgo, desde la gestión, es controlar. Bajo el líder, bajo el supervisor, están todas las actividades, el control de cada una de estas actividades, la supervisión, la toma de decisiones. Por lo tanto, se mira a la persona más como ese recurso que tiene que ser controlado, que tiene que ser supervisado y cuya motivación principal es a través del recurso económico. Cuando se va evolucionando tanto en la gestión humana como en la parte del management, se llega al management 2.0. Aquí es gran parte de lo que hemos visto en la literatura de la asignatura, lo que está relacionado con ver más al talento humano como un activo estratégico, un activo valioso para la organización. Por lo tanto, se trata de generar más humanidad en cómo se lidera a las personas y no solamente tratar de incentivar a través de cuestiones económicas. Se empieza a tomar en cuenta cuáles son los factores que de verdad motivan a un colaborador para comprometerse con un proyecto, para comprometerse con una organización y por lo tanto se busca identificar esas motivaciones y tratar de incentivarlas. Aquí el liderazgo ya no es tanto coercitivo, ya no es solamente sobre el castigo y el premio, sino lo que se busca es generar desde el ejemplo y de tratar de que las personas descubran sus propias competencias. Sin embargo, en esta parte del Management 2.0, todavía las decisiones, el liderazgo y el control siguen estando sobre una sola persona, el gerente, el líder del proyecto. No hay una responsabilidad compartida. Y este es precisamente el valor que propone el Management 3.0. Mira a las organizaciones como un sistema complejo, como un sistema vivo que se va autogestionando, que puede cambiar y que por lo tanto necesita procesos de responsabilidad compartida. Lo que se busca en este tipo de gestión es que el líder no sea solamente uno, que las personas entiendan que como equipo pueden facilitar la toma de decisiones si se conocen las capacidades, si se conoce la responsabilidad de cada persona en la organización o en su área y que el llegar a cumplir con los objetivos del proyecto de la organización no va a depender de una sola persona, que esa responsabilidad está repartida entre todas las personas de la organización porque todas están haciendo una contribución.
Para llevar a cabo esa responsabilidad compartida, lo que el Management 3.0 propone es que en las organizaciones, en los proyectos, se deberían desarrollar estos 6 pilares. El primero de ellos es energizar a las personas. Esto básicamente se refiere a cómo se motivan a los colaboradores, ya no tanto desde la parte económica, sino más bien compensando las habilidades blandas, la facilidad que tiene una persona para trabajar en equipo, para poder liderar a diferentes equipos y que esa motivación ya no viene dada tanto por pagarle más a una persona, sino por facilitarle mayor flexibilidad en el uso del tiempo, por permitir los equipos autogestionados, por permitirle al mismo equipo que ellos se distribuyan las responsabilidades y que también definan tiempos de entrega. Esas cuestiones desde este enfoque, lo que buscan es que la motivación venga desde diferentes fuentes, no solamente en lo económico, sino también en eso que es importante para el ser humano, como por ejemplo tener más tiempo para compartir con su familia o para desarrollar otras actividades aparte del trabajo. El segundo pilar propone empoderar a los equipos. Hablábamos de responsabilidad compartida. Entonces, no se trata solamente de que una persona sea la que tome todas las decisiones. Las decisiones se pueden tomar en diferentes partes de la organización dependiendo de cuál es la decisión que se tiene que tomar y se tiene que capacitar a los empleados para que tengan el poder de saber cómo tomar una decisión y de también cómo abordar las consecuencias que esa decisión puede tener. El tercer pilar nos indica la importancia de alinear restricciones y estas restricciones se refieren a las metas y valores. Lo que se busca aquí es equipos comprometidos con el proyecto, con la organización. Por lo tanto, tiene que haber un propósito compartido. Este propósito compartido no se tiene que imponer por el gerente, por la planilla central de la organización. Tiene que ser un propósito compartido que el equipo entienda y el cual de verdad tenga la potencialidad de comprometerlos. Por lo tanto, aquí lo que propone este enfoque no es hablar tanto de cuál es el alcance, de cuál es el costo, de cuáles son las metas del proyecto, sino más bien plantearlo en términos de por qué es importante eso que se está haciendo en el proyecto, a quién le va a cambiar la vida, qué impacto positivo va a tener. Se trata de comprometer al equipo más desde la parte emocional, más que desde van a ganar tanto a quienes van a beneficiar. Esto para muchos equipos puede funcionar de una mejor forma que si se les establece simplemente objetivos cuantificables en términos de salarios, de metas que se van a cumplir. El cuarto pilar nos habla del desarrollo de competencias. Se tiene que capacitar al equipo, se tiene que identificar cuáles son esas habilidades que se requieren para el desarrollo del proyecto y cuáles son esas brechas, con qué habilidades no se está contando en el momento. Pero al contrario de lo que haría un modelo tradicional, lo que se propone en el management y en el entorno ágil es que estas capacitaciones no tienen que ser capacitaciones largas ni previamente programadas. Se habla más del aprender haciendo, de la facilidad que tiene un equipo para que una vez empiecen a desarrollar, se generen comunidades. Alguien que tenga la habilidad pueda transferirla de manera informal a los otros compañeros que no puedan tener esa habilidad, por ejemplo, en programación, por ejemplo, en un idioma en específico. El quinto pilar nos habla de la importancia de escalar la estructura. Esto se refiere mucho a de alguna manera abolir esas estructuras más jerárquicas que proponen solamente un flujo de comunicación de arriba hacia abajo. Lo que se busca en esta parte es generar comunicación más transversal y que se establezcan diferentes estructuras, equipos pequeños, comunidades de práctica, más interdisciplinares, no solamente que ingenieros trabajen con ingenieros, arquitectos con arquitectos, sino cómo podemos generar esos equipos en donde tenemos diferentes profesiones, diferentes haberes y que ellos mismos se empiezan a autogestionar para generar procesos de comunicación y de toma de decisiones. Y el sexto pilar
que viene precisamente de esos principios ágiles es la mejora continua. Estar trabajando siempre en la generación de valor, estar muy atentos a qué es lo que está fallando en el desarrollo y poder precisamente hacer esas alertas de forma temprana y empezar a generar los procesos de mejora. ¿Cómo podemos aplicar este marco del entorno ágil y del Management 3.0 en la gestión humana? Si nosotros nos quedamos en las prácticas tradicionales, que ustedes también ya han visto esto en la asignatura, sería difícil poder gestionar esos equipos que actualmente se ven desarrollando cosas complejas en un tiempo muy corto y en donde siempre hay la posibilidad de que una empresa pueda sacar ese producto, ese servicio más rápido. Por lo tanto, se está luchando contra el tiempo. Lo que aquí se busca es que no se pierda tampoco por esa prioridad de tiempo, no se pierda que el equipo humano es parte fundamental de ese desarrollo. Por lo tanto, lo que propone la combinación de estos dos entornos es tener en cuenta esos pilares que nos propone el management y que nos proponen los entornos ágiles para generar buenas prácticas que estén alineadas con esa nueva forma de desarrollo más rápida y en entornos cada vez más volátiles. Entonces, por ejemplo, en el pilar de energizar a las personas, lo que se propone aquí es identificar estos factores que mueven, que motivan a la gente y que no son iguales para todas las personas. Algunas personas las impulsa más la curiosidad, a otros el estatus, a otros el poder, a otros el dinero, a otros poder cumplir con un propósito en específico. Por lo tanto, desde los líderes de los equipos ágiles, lo que se busca es poder identificar qué motiva a cada persona y teniendo en cuenta esa motivación poder definir una tarea. Si una persona se mueve más por la curiosidad, seguramente para esa persona se va a sentir mejor en el equipo si se le asigna una tarea en la que tenga que investigar cómo hacer un nuevo programa, que tenga que investigar cómo hacer una nueva fórmula. Si una persona se ve más motivada por un propósito social, este tipo de personas van a estar muy bien en actividades que tengan que ver con el relacionamiento con esos stakeholders. Si es alguien que se mueve más por estatus o por poder, va a estar mejor liderando equipos o liderando ciertas fases del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, lo importante aquí es identificar qué mueve a cada persona y con respecto a eso tratar de asignar las tareas que estén más enfocadas con eso que para ellos es importante. Con respecto a empoderar a los equipos, una buena práctica es utilizar el póker de delegación. Básicamente esto consiste en un juego en donde se tienen hasta 7 niveles de delegación y que el equipo pueda entender que cada decisión puede estar en un diferente nivel, que no es una sola persona la que va a tener el poder de tomar todas las decisiones en el proyecto, en la organización, sino que dependiendo de cuál sea la decisión, el equipo puede definir qué herramientas va a utilizar en el proceso que está llevando a cabo, cómo ellos mismos van a definir los tiempos, qué nivel de entrega se van a proponer para cada una de las fases y esto tiene que ser concertado entre los equipos como tal y se tiene que facilitar que puedan generar de forma autónoma cómo van a hacer seguimiento a esas tareas que ellos mismos están comprometiendo. Con respecto a alinear las restricciones y las metas de tener ese valor compartido como tal, primero que se propone es tener esos objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta que cumpla lo que nos definen los objetivos SMART y que ese valor compartido, como les indicaba anteriormente, no sea establecido por una sola persona. El equipo pueda generar esa discusión de cuál es el propósito o que tiene de verdad, para qué va a servir eso que ellos están haciendo, a quién le va a generar un beneficio y de esta manera es más posible que el equipo también siga motivado y se alinee con esas expectativas del proyecto y de la organización. El desarrollo de competencias, aquí tiene que ver mucho la parte de capacitación, la parte de desarrollar esas habilidades que se requieren para el desarrollo del proyecto.
En esta parte es importante tener en cuenta identificar esas brechas a través de las matrices de competencias que primero nos van a decir qué competencias se requieren para el desarrollo de todo el proyecto en los diferentes roles, cuáles habilidades están en este momento, cuáles no están y cómo las pudiéramos conseguir, pero teniendo en cuenta esa flexibilidad en los términos de capacitación. Les hablaba anteriormente del aprender haciendo. No solamente establecer capacitaciones largas de manera obligatoria, sino facilitar ese intercambio de conocimiento que se da de manera más informal. Ese aprendizaje que todos hemos tenido donde un compañero, donde la persona que lleva más tiempo en la empresa nos enseña a hacer algo sin necesidad de que haya un proceso formal de capacitación. Aquí lo que se busca es más ese aprendizaje continuo a través del compartir diario que tiene el equipo. Con respecto a escalar la estructura, se busca precisamente romper, les decía, esas estructuras tradicionales. Aquí se busca más que jerarquía, establecer redes y redes que sean interdisciplinarias con tal de que puedan de alguna manera generar procesos de comunicación que sean más efectivos para ellos. No para todos los equipos van a funcionar las comunicaciones de arriba hacia abajo, comunicaciones más formales. Cuando se habla, por ejemplo, de la metodología Scrum en uno de los eventos que es la reunión diaria, aquí los equipos tienen una forma muy sencilla de comunicarse. Cada quien está de pie, tiene un tiempo para hablar y se tiene muy claro qué es lo que va a decir, qué problemas está teniendo para el desarrollo de la actividad y cómo esa actividad se puede funcionar. Son cuestiones muy definidas que lo que ayudan es a facilitar la comunicación con el equipo sobre un objetivo en específico y también a manejar el tiempo de una buena manera. Y con respecto a la mejora continua, siempre es importante hacer retrospectiva, estar identificando constantemente qué es lo que está funcionando bien, qué está funcionando mal, cómo se puede mejorar, pero no con el objetivo de castigar errores, sino de estar muy enfatizado en ese proceso de aprendizaje. Y aquí es esencial también la sistematización, no solamente la documentación, que es llenar formatos, por ejemplo, de cómo se hizo la solicitud de una compra o un acta de una reunión. El proceso de sistematización que se busca aquí está más enfocado en esas lecciones aprendidas. ¿Qué nos queda de lección aprendida de cada proceso y qué mejoras se proponen precisamente para que una vez hayamos terminado ese proyecto y si se va a volver a hacer un proyecto parecido, no cometamos los errores que ya cometimos, porque ya transitamos por ese camino. Por lo tanto, la curva de aprendizaje debería haberse incrementado para que el proyecto en una próxima oportunidad o la actividad que se esté realizando se pueda desarrollar de forma más efectiva, tanto en tiempo como en costos. Esto es lo que les quería compartir con respecto al marco de la gestión humana en los entornos ágiles. Quedo atenta primero a sus preguntas sobre la temática y luego a sus intervenciones. Los escucho. Si hay alguna pregunta sobre el tema, primero. Sí, Johan. Buenas tardes, tutora Yuri, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tutora, en la intervención hay que relacionar también las metodologías ágiles de proyectos y entornos ágiles. En la intervención que le solicitaba para los puntos, no es necesario porque esto es como un tema adicional del que quería que discutiéramos. Listo, profe, entendido. Gracias. Bueno, si no tienen preguntas sobre el tema, me gustaría saber quiénes quieren participar con Yo con la tengo, intervención. yo tengo una Sí, pregunta, profe, ¿cómo estás? Aldemar te buenas, habla. Adolfo. Sí, ¿cómo están? Cuando hablamos de entornos ágiles, digamos, quisiera saber cómo desde el punto de vista de talento humano se puede adaptar a esos entornos ágiles sin perder el enfoque pues, estratégico con las personas, ¿no?
Cuando hablamos de entornos ágiles es realmente agilizar procesos para que sean más efectivos, pero pues no me queda muy claro cómo desde el talento humano adaptamos a esos entornos ágiles para, así, para pues que no perdamos de vista que realmente lo importante son las personas, ¿no? O la parte estratégica de las personas. No es sencillo, Ademar. Ese, de hecho, es uno de los principales retos de poder aplicar metodologías ágiles cuando una organización ha sido más tradicional y cuando tiene prácticas de manejo de talento humano que precisamente son tradicionales. ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Y es una de las cuestiones que ha permitido, por ejemplo, implementar Scrum, que haya una persona que pueda capacitar tanto a talento humano como a las diferentes personas que van a participar en este tipo de metodologías en todo lo que implica el marco. Porque muchos de los errores que se cometen en las organizaciones es no saber precisamente qué implica todo el desarrollo de una metodología ágil, qué tiempo van a tener, sobre qué valores se están fundamentando, qué actividades, cómo van a cambiar las entregas en este caso. Por lo tanto, lo primero que se podría hacer tener un equipo, generalmente se busca un equipo externo que pueda capacitar a la organización y en la organización se incluye obviamente el área de talento humano sobre qué es la metodología que van a aplicar, qué cambios van a tener y también para que se tenga en cuenta que los equipos que van a estar trabajando en este tipo de metodologías tienen que tener ciertas flexibilidades. Si no es posible, si la organización sigue demasiado estructurada, demasiado pegada o muy rígida a establecer tiempos que no pueden, los horarios no pueden cambiar, que no se pueden dar tiempos extra para que las personas participen en este tipo de proyectos, va a ser muy difícil. Es una primera medida, es la capacitación, el entendimiento de las metodologías que se quieren aplicar. Segundo, no empezar por toda la organización. No es fácil que una organización tradicional de una vez cambie de un enfoque tradicional a un entorno ágil. Se pueden empezar a hacer pilotos con ciertas áreas, se pueden empezar a hacer pilotos con proyectos pequeños que la organización quiere desarrollar y empezar a aplicar estas metodologías ágiles. Tener personas preparadas dentro de la organización también es una buena práctica que va ayudando a que se pueda incrementar y a que se pueda facilitar más esa transición dentro del entorno tradicional y sobre todo también del manejo de talento humano para la aplicación de estas metodologías. Y también es importante tener en cuenta que las metodologías ágiles no son una camisa de fuerza ni son un martillo para todos los clavos. Generalmente vemos que esto puede ser la mejor solución para generar proyectos rápidamente. No, dependiendo de la organización. Hay que revisar el tamaño de la organización, cuál es el sector en el que está esa organización, también cuál es la disponibilidad que tiene el gerente para facilitar esto. Si no, va a ser muy difícil que toda la organización se volque a implementar estas metodologías y por lo tanto en la parte de talento humano también se van a seguir generando estas restricciones, que es importante tener en cuenta cambios en tiempos, en flexibilidades, en términos de capacitaciones, en tiempo de cómo se motiva a esas personas que trabajan en el marco de este tipo de metodologías. Tengo tres más, entonces primero Johan, Libardo y Adolfo. Listo, tutora, ¿me escucha? Sí, Listo, ahí hago mi intervención. perfecto. Experiencia relacionada con la gestión del talento humano en la que haya participado en el pasado. En el año 2023 apoyé la unidad de gestión ambiental de una institución educativa superior. Durante este año el área de talento humano sincronizó muchas actividades con el área de bienestar que permitió que mis compañeros y yo disfrutáramos de jornadas de pausas activas y cualificaciones mensuales en habilidades blandas. Buena práctica percibida. Bueno, el argumento de por qué esto es una buena práctica percibida, considero que una buena práctica identificada en la experiencia laboral que tuve fue acerca del concepto aplicado, calidad de vida en el trabajo, CVT, como lo describe Chevenato 2020 en el capítulo 7, como aquellas estrategias de la organización encaminadas a asegurar un ambiente de bienestar general y salud de los colaboradores cuando desempeñan sus funciones.
¿Por qué esa estrategia aseguran este bienestar? Bueno, los momentos mencionados anteriormente garantizaban que el equipo de trabajo y yo desarrolláramos capacidades blandas o habilidades blandas en temas de liderazgo, comunicación y trabajo colaborativo. Otra buena práctica percibida, de acuerdo con Chevenat 2020, en su capítulo 13, menciona que las capacitaciones es una inversión que realiza la empresa para que las personas puedan ser más expertas y adquieran habilidades y competencias que mejoren su desempeño laboral. En mi experiencia, esta práctica organizacional la tuve cuando aún después de la inducción al cargo pude participar de diferentes jornadas de capacitación sobre el aprovechamiento de residuos y diagnósticos ambientales que fortalecieron mi desempeño al momento de diligenciar los formatos de la gestión ambiental. ¿Qué experiencia por mejorar encontré? Bueno, la experiencia por mejorar gira en torno a horas adicionales que presté en jornadas de apoyo a eventos especiales de la institución, porque estas horas fueron extras y de manera imprevista. No fueron programadas con antelación, lo que me hubiera permitido una mejor planificación de mi agenda personal y asimismo una satisfacción después de la jornada laboral prestada. Listo, yo. Listo, doctora. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Tú sentiste que esas buenas prácticas te motivaron a comprometerte más con la organización? Sí, tutora, sobre todo las de cualificación mensual, porque se reunía todo el Ujú, equipo de trabajo y nos hacían talleres sobre habilidades blandas y eran ejercicios muy prácticos. ujú. Muchas gracias. Listo, tutora, con gusto. Libardo. Sí, tutora, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. En el marco de tu experiencia, ¿qué áreas de la gestión humana te benefician más al momento de implementar un enfoque ágil? ¿Cuáles se benefician más de los procesos en gestión humana en esta parte? Para mí, la parte de capacitación y evaluación del desempeño. ¿Por qué? En capacitación, cuando estaba en procesos ágiles, aquí les mencionaba la importancia de tener en cuenta que no sirve para todo tipo de proyectos ni para todo tipo de organizaciones. La última experiencia que tuve con una aplicación de Scrum en un proyecto de investigación no salió muy bien, porque este enfoque de agilidad está de alguna manera, se contradice un poco con lo que es un proyecto de investigación que tiene una planificación ya establecida y unos resultados y entregables muy definidos y en unos tiempos muy concretos. Uno de los principios del Scrum precisamente es esa facilidad de adaptarse a los cambios, de hacer incrementos y de estar presentando el incremento de valor de una forma continua. Entonces, esas cosas chocaban un poco con la naturaleza del proyecto. Sin embargo, lo que rescató mucho es ese aprendizaje continuo. Pues esas habilidades que muchos investigadores no teníamos se facilitaron al tener esas reuniones diarias con el equipo, al poder contar con esa persona puente que es el Scrum Master, que nos ayudaba a facilitar muchas de las cuestiones que nosotros mismos no podíamos resolver. Y la evaluación del equipo, ¿por qué te lo digo? Aquí se hace más un proceso de autoevaluación y también de responsabilidad compartida. Por lo tanto, los equipos vamos mejorando esa habilidad de criticarnos sin enojarnos, o sea, de hacer una autocrítica como tal y de poderlo conversar de una manera tranquila al interior de los equipos, porque hay una comunicación que no se establece de manera jerárquica, sino que dentro de los equipos podemos conversar qué es lo que está fallando, en qué está fallando cada uno de nosotros y cómo lo podemos mejorar. Entonces, para mí, desde la experiencia te diría que se mejora mucho esa parte de capacitación y evaluación. No sé, Libardo, si doy respuesta a tu pregunta antes de conseguir. Sí, señora, es que desde mi experiencia, pues, en unos proyectos que he estado, hemos intentado aplicar metodologías ágiles y al final los instrumentos para medir los impactos en la mayoría de los equipos quedan a medias, no los aplican todos. Entonces, al final, las lecciones aprendidas se quedan a mitad del camino. Y eso es porque los líderes no están capacitados y son de la vieja guardia, como mencionaba hace un momento. Entonces, en los proyectos, por eso falla en la implementación de estas nuevas metodologías. Sí, sí, tutora, le agradezco la aclaración. Con mucho gusto, Libardo.
Adolfo, Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena que ahorita no los saludé. buenas noches. Bueno, yo les quiero compartir una experiencia que tuve ya hace algunos años cuando salí de la universidad. Uno de mis primeros trabajos fue en una empresa que se dedicaba al sector de servicios tecnológicos. Puntualmente era una empresa que vendía o ofrecía los sistemas de gestión documental para archivos, tanto privado como público. Esa empresa era una empresa muy pequeña y llegó un momento en que tuvo mucho éxito, ¿cierto? Le salieron muchísimos contratos con varias empresas, pues tuvieron más clientes y tuvieron pues esa necesidad de ampliar el equipo. El problema como tal fue que el área de talento humano pues no tenía un plan estructurado para acompañar ese crecimiento. No se definieron bien pues los perfiles de esos cargos que se necesitaban. No hubo ningún proceso de inducción así como muy adecuado y además pues no había muy buena comunicación interna en los equipos. Estaban conformados por gente que ya venía funcionando con la empresa y de los nuevos que llegaron. Yo recuerdo que en menos de 3 meses se contrataron más de 30 personas. Muchos eran, así como fue mi caso, gente pues muy joven, recién graduada, con ganas pues de aprender, pero no los veía muy perdidos, ¿cierto? Ya pasaron unas semanas, se sentían demasiado desmotivados. No, los líderes pues estaban sobrecargados con ese volumen de gente que no estaban acostumbrados a manejar, ¿cierto? No tenían como la capacitación para poder hacerlo y pues ese trabajo en equipo se volvió un caos. Había muchos roces, empezó mucho desánimo y pues en menos de un año pues la mitad de las personas ya se fue y pues fue un problema muy grande para la empresa porque tuvo muchos incumplimientos a nivel de contratos. Realmente creo que el mayor problema que se presentó en ese momento fue la desconexión entre áreas. Como les comento, los líderes, digamos que dirigían como cada proyecto, no estaban preparados pues para dirigir esos equipos tan diversos que se formaron de un momento a otro. Em, Estaban muy enfocados como en cumplir esas metas operativas y no pues en acompañar a sus colaboradores realmente e incentivarlos con sus tareas. Em, y pues ese talento humano valioso de gente que era pues muy pila se empezó pues a migrar a otras empresas, a los competidores. Yo creo que, digamos, esa experiencia me dejó una lección muy clara y que es que una organización pues puede estar llena de recursos, tener mucha tecnología, tener unos objetivos muy definidos, pero si no se enfoca en su gente, pues se estanca, ¿cierto? El problema en este caso, pues no fue la falta de talento, porque talento lo había, sino una muy mala gestión del talento humano y el crecimiento desmesurado, pues sin límites y sin un plan, pues estratégico realmente, ¿no? Si aplicamos a esto un poquito lo que hemos visto, pues en el curso, veo pues varias cosas que se pudieran haber hecho en ese momento. Obviamente en su momento se debió haber implementado una gestión del talento humano basado en competencias, es decir, que cada cargo tuviera pues un perfil bien definido y alineado con lo que se buscaba en cada proyecto de esa empresa. Em, Esto habría permitido realmente buscar o contratar personas no solo por su conocimiento técnico, sino también por sus habilidades blandas y su capacidad de adaptarse pues al cambio, ¿no? Y al entorno. Lo segundo que se hubiera podido hacer era haber diseñado un proceso de inducción un poquito más completo, ¿cierto? Yo recuerdo que en ese momento, y en muchas empresas, pues desafortunadamente se sigue manejando así, que es solo un día donde uno llega, le dan la bienvenida, le pasan sus procedimientos como tal, y es algo realmente muy corto, ¿cierto? Pienso que ese acompañamiento debe ser constante, como lo mencionó la tutora ahorita en la charla. Debe ser un proceso de semanas, incluso nosotros sabemos que una curva de aprendizaje cuando uno ingresa a un nuevo trabajo por lo general es de 3 meses, entonces que la inducción debe ser un poco más completa y pues que la gente que ingresa tenga muy claro pues realmente cuál va a ser su aporte en esa organización. Y por último, pienso que el liderazgo, pues ese sin duda fue el punto como más débil y la mayoría de líderes de proyecto pues no tenían esa formación como en liderazgo humano y en manejo de equipos, ¿cierto? Creo que le faltó a la empresa como tal tener un plan de desarrollo para líderes, pues que incluyera inteligencia emocional, retroalimentación, resolución de conflictos, clima laboral. Ese tipo de cosas creo que hubieran tenido un resultado diferente y hubiera sido un poquito más exitoso ese proceso. Por último, con el permiso de todos, le quiero hacer una pregunta a la tutora del tema que estaba hablando, y es que si es posible manejar de una manera conjunta estructuras jerárquicas tradicionales como las que se manejan en la mayoría de empresas y equipos o proyectos
y equipos autogestionados con entornos ágiles, si digamos se puede manejar en una única empresa o en un único proyecto como esas dos metodologías y cómo se haría. Sí, sí, Adolfo. Primero, muy completa tu intervención, muchas gracias. Es posible, sí. Lo que básicamente se busca es un proceso de transición si la organización quiere hacer la transición a entornos más ágiles. Si quiere seguir manejando los dos modelos más tradicionales y en ciertos proyectos o en ciertas áreas o cuestiones, manejar las metodologías ágiles sí se puede seguir combinando, porque no todas las metodologías ese entorno ágil va a aplicar para todas las organizaciones. ¿Qué es lo importante? Hacer un proceso de transición escalonado. No pretender que de un día para otro toda una organización tradicional se convierta en un entorno ágil. Esto se tiene que hacer de un proceso escalonado, puede ser con pequeños pilotos y se tiene que establecer un plan muy claro de cómo se va a ir haciendo esa transición, cuáles van a ser los responsables y también con qué recursos se van a contar. Dentro de los recursos, idealmente se tiene que establecer, como les indicaba en la anterior intervención, un proceso en donde se incluyan agentes externos. ¿Por qué? Cuando toda la responsabilidad de la transición se le dejan a equipos internos, que ya de alguna manera estamos sesgados por cómo ha funcionado la organización, a veces es muy difícil que se puedan aceptar estos cambios. Por lo tanto, lo que se busca es dar cierta autoridad a equipos externos para que puedan ayudar a transformar la organización paso a paso. Entonces, eso sería como mis recomendaciones. Primero, sí se puede combinar. Si la organización quiere transitar hacia un entorno ágil como tal, tiene que ser un proceso escalonado y ese proceso escalonado tiene que ir acompañado por externos para que se facilite precisamente la transición, evitando esos sesgos y a veces esos roces de autoridad que ya existen cuando se queda solamente trabajando con un equipo interno, así ya esté capacitado en el desarrollo de las metodologías. No sé, Aldemar, si doy respuesta a tu pregunta. Sí, profe, perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vamos con José Eduardo y luego con Jenny. No te escuchamos, José Eduardo, en caso de que estés hablando. José Eduardo, ¿me escuchas? José Eduardo, mientras tú revisas, de pronto si tienes alguna falla con el micrófono, vamos a continuar con Jenny, o ya puedes hablar. Continuamos con Jenny y luego José Eduardo volvemos a intentar. Jenny, buenas noches. Gracias, directora y compañeros. Bueno, en mi experiencia, yo voy a hablar acerca de la experiencia que pues he podido tener en relación a la gestión humana. Hace unos años yo trabajaba pues en la parte del sector público en una alcaldía. Pues resulta que para poder ejecutar estos planes de desarrollo se requiere de que se estructuren proyectos para poder hacer realidad estas metas que están plasmadas ahí. Entonces, pues quiero hablar en relación a eso. Resulta que el personal como tal que se contrata o algo, o noté que existen muchas falencias en el sector público en relación a esto, o por lo menos con la entidad que trabajé. En cuanto a la parte de la planeación y la selección y vinculación del personal, muchas veces este personal no se elige por mérito, ¿sí? Sino como más por un compromiso. Muchas veces pues es por un compromiso político. Eh, Hay escasa inducción como tal en cuanto a la forma de ejecutar cada una de las tareas. Muchas veces no hay, se ve que no existe una buena articulación entre los jefes o el gerente, pues en este caso puede ser el alcalde, y el personal, ¿sí? Eh, También muchas veces se nota escasa evaluación de desempeño y de resultados. Entonces, pues esto interfiere de una manera negativa
en un municipio porque de pronto no se puede reflejar un buen ranking del municipio en cuanto a la ejecución de los recursos y pues la ejecución de los proyectos como tal. Muchas veces se hacen ordenaciones de gasto erróneas o afectaciones presupuestales que no son coherentes o articuladas porque no se tiene en cuenta el personal que en realidad está ejecutando cada una de las actividades. También noté que no se, o sea, no se motiva al personal, no se le hace un seguimiento de pronto eficiente a cómo esa persona en realidad está cumpliendo sus actividades o cómo esa persona está atendiendo en este caso al cliente, pues que sería la comunidad. Entonces, veo que no se aplican estas metodologías a pesar de que existe una normatividad donde nos indican o indican a las entidades territoriales cómo debe ser. Existen políticas y todo eso, pero pues no se cumplen. Entonces, muchas veces es negativo la gestión humana dentro de una entidad territorial por ese tipo de situación, pues que viví personalmente. No puede ser en todas las entidades territoriales, pero a mí me sucedió eso. Entonces quería pues de pronto exponer esa parte que había vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, por la intervención. Yo sé que es muy complicado el cambio en esos ciertos manejos que dan en el sector público, pero desde lo que has visto en la asignatura, ¿qué cuestiones crees tú que se podrían implementar? Eh, o sea, ¿qué podríamos implementar? ¿Qué se podría mejorar? Pues, Ajá, que tú pues nos indiques planear, esos, sí. esos puntos negativos. Planear, identificar mejor los perfiles profesionales, em, tener en cuenta más esa parte del mérito, ¿sí? Porque, o sea, muchas veces se contrata a una persona porque tengo un compromiso político, más no porque en realidad eh, es idóneo para ejercer tal actividad o tal perfil. Pues las entidades territoriales debieran de pronto hacer una mejor orientación al personal sobre los objetivos, las metas, el cronograma, la normatividad que se debe aplicar. Y pues la capacitación es esencial y pues aunque hay muchas entidades territoriales que no cuentan de pronto con la viabilidad financiera para decir voy a capacitarlos en todas las áreas y pues también uno entiende esa parte, ¿sí? Pero y de pronto como un trabajo más sobre la gestión del clima laboral y bienestar, motivar mejor al empleado o sí. Entonces, pues pienso que eso. Muchas gracias, Jenny. Gracias, directora. José Eduardo, ¿pudiste solucionar? ¿Te escuchamos, José Eduardo? No, no sé si tú nos escuchas, pero acá no te estamos escuchando. No, José Eduardo, no, no se escucha. Bueno, yo valoro la intención de hacer la intervención, teniendo en cuenta si tuviste alguna falla con el audio, escríbemelo por favor por mensajería interna y cuéntame sobre qué iba a ser tu intervención, ¿vale? Para tener en cuenta los puntos. Muchas gracias a todos los que intervinieron. Como les escribí en el mensaje, por favor me indican por el correo en mensajería interna si los puntos los toman para la fase que ya cerró o para esta fase que cerramos aproximadamente en 10 días. Agradezco mucho su participación, las intervenciones tan interesantes que compartieron con nosotros el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta adicional? En caso de que no, daríamos fin a la sesión. De mi parte está muy clara la charla.
muy agradecido. Muchas gracias, profe, todo muy claro. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una buena... Johan. Sí, tutora, si no es mucho inconveniente y sin descuidar el lineamiento indicado, los puntos se pueden aplicar para la primera fase. Wow. Escríbeme y lo reviso, ¿vale? Vale, tutora, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Nos seguimos comunicando a través del foro y nos vemos en nuestra última web, que será la primera semana de noviembre. Gracias, directora, muy interesante. Gracias, que estén Muchas muy bien, muchas Que gracias. estén gracias. muy bien, hasta luego. Muy Muchas agradecido. gracias. Una feliz noche. Feliz noche para todos.